Vamos a ver las funciones que nos restan. Son poquitas, pero realmente importantes. La primera de ellas, vamos acá donde dice otra, y el primero de todos ellos va a ser relé autoenclavado. Agrandamos un poquito el tamaño con la ruedita del mouse, sino con los botoncitos de lupa. Y nos encontramos con que esto se llama relé autoenclavador. ¿Qué significa? Muy sencillo. Reemplaza al nuestro sistema conocido de marcha y parada con dos pulsadores, en donde lo que nosotros hacemos es, habitualmente con una máquina, es apretamos un pulsador que es marcha, lo soltamos y la salida queda activado, o sea, el contactor quedaría activado. Cuando nosotros apretamos el pulsador de parada, entonces ahí se produce la desconexión. Pero, para hacer algo bien seguro, recuerden ustedes que nosotros habitualmente, ¿qué es lo que hacemos? El pulsador de parada siempre es un normal cerrado. Y en este caso, miren, vamos a hacer la simulación y vemos que vamos a transformar en los parámetros de simulación que sea un pulsador normalmente abierto y acá también un pulsador normalmente abierto. Aceptar. Bueno, fíjense, yo aprieto una vez el pulsador de marcha y inmediatamente este que está conectado a la entrada set o S de set y se enciende la salida. No hace falta que siga presionando, lo mantenga prendido. Si en cambio aprieto una sola vez el de parada, automáticamente se apaga. Alguien puede preguntarme, ¿y qué pasa si aprietan los dos botones a la vez? Ningún problema, miren. Siempre prevalece el de parada, que es lo más seguro. Miren, voy a transformar en interruptor este. Ven que se mantiene encendido. Si yo aprieto este, se apagó. Hasta que lo suelto, obviamente, ¿no? Entonces siempre prevalece la parada sobre la marcha. Volvamos a nuestro pulsador. Ahora, acá tenemos, como yo les decía, un temita de seguridad. ¿Por qué en un pulsador de parada se utiliza un normal cerrado? En los circuitos que usábamos nosotros de lógica cableada, los que vimos hace 2 meses atrás, era obvio que el pulsador de parada, cuando uno lo oprimía, cortaba la circulación de energía. Pero en una máquina que uno desea ser segura, el tema del pulsador de parada no es un tema a hacerlo, o a pensarlo, o a diseñarlo muy a la ligera. Fíjense lo que ocurre acá. Imagínense que la máquina está en funcionamiento, se pone en funcionamiento y el cable del pulsador de parada se cortara. Entonces uno aprieta el pulsador de parada, pero la señal no le llega al relé inteligente. Por ende, el relé inteligente deja en marcha la maquinaria. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, generalmente cuando son este tipo de cosas se prefiere trabajar con algo llamado lógica inversa. ¿Qué es la lógica inversa? Muy sencillo. Es colocar una función negada. ¿A qué va esto? Miren, cortamos acá, más fácil mostrarlo que explicarlo. Vamos a poner una función negada, así. Y este pulsador de parada, físicamente, es un pulsador normal cerrado. ¿Qué significa eso? Que el pulsador de parada siempre le está enviando tensión a la entrada I2 del relé inteligente. Cuando uno interrumpe la llegada de corriente, vamos a ponerlo esto como pulsador normal cerrado, fíjense que siempre llegando corriente al relé inteligente la entrada I2. Entonces, uno aprieta el pulsador de marcha y se enciende la salida.
Cuando yo oprimo el de parada, al dejar de entrar corriente a la entrada I2, a través de función negada, se produce la parada. Porque yo utilizo un pulsador normal cerrado muy simple. Imagínense por un accidente, por distintas circunstancias, el cable del pulsador de parada se desconectó y la persona quiere parar la máquina, no se da cuenta que ese cable se soltó. Y yo quiero ese día parar la máquina y no puedo y me desespero y a lo mejor justo en esto realmente necesitaba detener la maquinaria y no la puedo detener. Tengo que ir a activarla cortando la energía eléctrica o haciendo alguna otra maniobra. Por eso es que los pulsadores de parada funcionan por ausencia de señal, cosa que si se llega a arrancar el cable y no llega corriente a la entrada I2, automáticamente ¿qué hace? La máquina se para. Y uno agarra y dice, uy, ¿por qué está la máquina parada? Y evidentemente empezamos a rastrear y voy a ver que el cableado se ha soltado. O sea, nunca trabajando con pulsadores normales cerrados, nunca me voy a quedar sin la función de parada desconectada. Siempre va a prevalecer el parado, la detención de la máquina. Bien, aclarado ese tema y de cómo se utiliza el relé autoenclavador, vamos al relé de impulsos. El relé de impulsos es una función que salió con posterioridad, o le editó la gente de Siemens, con posterioridad al relé autoenclavador. ¿Por qué? Porque es una mezcla del relé autoenclavador y al mismo tiempo de lo que se llama un interruptor de impulsos. Fíjense, vamos a colocar una salida. Y en simulación lo vamos a hacer tipo pulsador normal abierto. Bárbaro. Simulamos y observen lo siguiente. Yo aprieto una vez, enciende. Aprieto otra vez, apaga, prende, apaga, prende, apaga, apaga, prende, apaga. Pero además de eso tengo las dos entradas acá que son las de set y reset que son las mismas. O sea, en esta versión tranquilamente nueva del programación del relé inteligente, podrían haber eliminado esta función porque ya esta abarca a esta otra que es el relé autoenclavador. Pero bueno, eh, por alguna razón técnica la han dejado y hoy en día ustedes tienen las dos posibilidades, utilizar dos pulsadores para marcha y parada o uno solo que haga prendido y apagado. Esto por ejemplo es muy piola en todo lo que es iluminación de ambientes, donde uno al cliente le ofrece que en vez de trabajar con las teclas, simple y sencillamente aprieta el pulsador y prende o las apaga. Es más copado, está más bueno. Es una cosa interesante, sobre todo a gente que quiere, no se fija en gastos a la hora de colocarle cosas a la oficina o a la vivienda. Bueno, y ahora sí vamos a uno más importante todavía, que es el texto de aviso. El texto de aviso, ustedes vieron que cuando veíamos la configuración y el cableado del relé inteligente, el relé inteligente tiene un pequeño display, muy chiquitito, muy reducido, pero realmente muy útil. Es decir, incorporaron una pequeña pantalla en este PLC económico. Tiene una pantallita incorporada con una pequeña botonerita. Ahora bien, lo que se muestra en esa pantalla es variable. Normalmente si uno no le ha dado ninguna función, aparece la fecha y la hora del día del momento. Pero yo este texto, ese display, lo puedo utilizar para que me envíe información de determinados parámetros o cosas que están ocurriendo. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo tuviera un sensor de presión de aceite o de nivel de aceite de una máquina y eso está conectado a una entrada. Entonces yo acá en el texto de aviso le puedo poner tranquilamente nivel
nivel de, ahí ya no llego, aceite bajo o bajo nivel de aceite. Eh, ahí está. Entonces, esto puede ir acompañado, por ejemplo, con una sirena, pero cuando la persona se acerca al relé inteligente va a ver en el display que la alarma que se le activó responde con un texto de aviso que dice bajo nivel de aceite. Me quedan dos rengloncitos más. En esos rengloncitos, por ejemplo, yo puedo utilizar los parámetros, por ejemplo, de cuándo se activó el texto de aviso. Por ejemplo, vengo acá, selecciono oro de activación del texto de aviso y la coloco acá. O sea que acá va a aparecer esa hora. Y acá, por ejemplo, podría ponerle la fecha de cuándo se activó eso. Esto es importante, por ejemplo, en una máquina, si apareció, si la máquina, por ejemplo, nadie le dio pelota al nivel de aceite y la siguieron usando y la máquina se estropeó, se rompió, yo vengo acá al relé inteligente y veo en el display que la alarma se activó y la veo con fecha y hora de cuándo salió el aviso de que tenían bajo nivel de aceite en la máquina. Esa es una manera de controlar para que después no me digan, no, eso no apareció, no se activó, no lo vimos, etcétera, etcétera, no, nadie revisó. También es interesante cuando hay que hacer mantenimiento, se cumple la cantidad hay que hacer el cambio de aceite porque se cumplió cierta cantidad de horas de uso de la máquina, cambiar filtros, eso también, todas esas informaciones se pueden programar como textos de aviso. ¿Cuántos textos de aviso puedo poner? Y fíjense, miren, acá aparecen hasta unos 127 textos de aviso. Eso en los más modernos en los relés inteligentes más modernos. En las versiones anteriores tomaban hasta 9 y después tomaron algunos más. Pero en los relés inteligentes, los logos de Siemens más modernos, admiten hasta 127 textos de aviso. Ustedes ven que acá dice prioridad cero. Yo los puedo numerar, darle una prioridad. ¿Qué significa eso? El display es uno solo. Yo puedo tener varios textos de aviso o avisos de alarmas. Entonces, esos textos de aviso se van a presentar con una prioridad. El que tenga la prioridad más con número más bajo es el que va a estar por encima, es la ventana que va a estar en pantalla. Si yo desaparece la razón de activación de ese texto de aviso, va a mostrarse otros textos de aviso con prioridades siguientes, es decir, que vienen con niveles de valor ya un poco más altos. Y así en orden creciente se van a ir mostrando todos, pero siempre se muestra el más prioritario. Por eso uno les pone acá prioridad. ¿Cuál es el más importante? Por supuesto que si yo en algún momento desarrollé un texto de aviso y después lo quiero cambiar, lo puedo venir acá y cambiarles la prioridad, no hay ningún problema eso. Si yo después varios meses después modifico un programa, porque me dijeron, mira, quiero que me aparezca una alarmita que diga tal cosa, y eso es más importante que aparezca, no sé, la cantidad de piezas fabricadas. Ningún problema, yo vengo acá, le cambio la prioridad para que se aparezca primero uno y otro. A uno le doy prioridad, no sé, 5, al otro le doy 20 y al otro 50. Cosa que me permite intercalar todos los textos de aviso que yo quiera. Bien, vamos a ver que sobre el texto de aviso también se pueden colocar más información todavía. Pero eso la vamos a ver, por ejemplo, con, con esto, con los contadores. Nos queda acá ver un bloquecito, que es el último de toda la parte digital. Sí nos queda toda la parte analógica, que es esta, pero la parte de contadores terminaría la parte digital que nosotros tenemos que ver. Vamos a los contadores. Hay dos contadores en el relé inteligente. Este es un contador ascendente, descendente, acá le llaman adelante atrás.
Tiene tres entradas. Ya vamos a ver para qué se utilizan esas entradas. Una es la de reset, que es la que va a poner el contador en cero. Otra es la entrada de conteo y otra me va a dar la entrada de la dirección en la cual se cuenta. Para ser más claros, venimos acá. Para terminar la diagramación, colocamos una salida, doble clic acá y le digo, yo quiero que voy a encontrar con que dice límite de conexión y es hasta donde yo quiero que me cuente. Entonces, por ejemplo, le pongo que cuente hasta 20. Límite de desconexiones. El límite de desconexión es cuando se va a apagar. Entonces, por ejemplo, le digo 8. Valor inicial lo dejamos en 0, pero podría ponerle un valor inicial para que arranque siempre contando a partir de cierto número. Remanencia, recuerden que remanencia es que ante un corte de luz no se pierde la cuenta que viene llevando el contador, sino que cuando vuelve la energía eléctrica mantiene ese valor de conteo. Entonces vengo acá y acá voy a colocar básicamente pulsadores. Así que en donde dice simulación le digo pulsador normal abierto. Entrada de conteo acá en simulación pulsador normal abierto. Y en la direccional no, lo vamos a dejar así. Y nos vamos a simulación. Fíjense lo que ocurre. Yo tengo una entrada de reset que es la que va a resetear el conteo. Una entrada de conteo, que es la que va a ir contando los eventos, y una que me va a decir en qué sentido cuento, si ascendente o descendente, es decir, si sumo o si resto. Fíjense, yo activo una vez la entrada de conteo y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y puedo seguir. Si yo llego a activar la dirección de conteo, va a empezar a contar en sentido inverso. Fíjense, ahora los pulsos en vez de sumarse se van a restar. Fíjense, 10, 9, 8, 7. Es decir, cuando está activada la entrada dirección, el conteo se hace restando. Si en cambio yo lo retiro, lo desactivo, ahora sigo contando en forma ascendente. Es decir, todos los pulsos que entran se suman. 15, 16, 17, 18, 19 y teóricamente yo acá programé 20. En 20 se va a encender, se va a activar la salida. ¿Puedo seguir contando? Sí, por supuesto. Esto lo único que me dice es que a partir del 20 el contador queda en estado 1, es decir, la salida del contador se va a activar como la ven ustedes acá. ¿Cuándo se va a desactivar este contador o la salida del contador? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es apretar el pulsador de reset. Si yo lo aprieto, la cuenta vuelve a 0. Otra posibilidad es, vamos a volver nuevamente a, tengo 25, cambio la dirección y ven que cada pulso que entra resta. Pero bajé de 20 y sigue activa. ¿Por qué? Porque lo que hace este contador es, cuando se llega a 20 se activa, pero cuando se supera el límite de 8 en descenso, recién ahí se va a apagar. Ven que estoy en 8 y todavía sigue. Cuando bajo del nivel 8, ahí se apagó. Si yo vuelvo nuevamente a subir, cuando llego a 20 se activa y cuando llego a 8, a menos de 8, perdón, ahí es donde se apaga. ¿Podría llegar a hacer lo que se apagara? Sí, ningún problema. En vez de poner 8 acá, pongo 20. Venimos y ponemos unos poquitos. Uf. Aplicar, aceptar. Fíjense ahora. Yo
llego a 20, 19, 20, y si llego a bajar de 20, ahí se apaga. Ningún problema. Bueno, como verán, es muy interesante el tema del contador. Fíjense, por ejemplo, si yo quisiera colocar un texto de aviso a esto. O sea, quisiera que en el visor tuviera en todo momento la posibilidad de ver cuántas piezas hay acá. Bueno, en el texto de aviso ustedes ven que tengo una entrada y una salida. Un problemita que tienen los textos de aviso es que cuando lo programaron, le pusieron acá una salida. Cuando yo quiero transmitir este programa al relé inteligente, me dice que en este bloque le falta una conexión. ¿Qué hay que hacer entonces? Colocarle acá un conector abierto. Es decir, nada, es simplemente desde el punto de vista como si le pusiera un punto final al final de la oración. No hace absolutamente nada. Es necesario colocarlo, pero no tiene ningún efecto en la programación, no hace absolutamente nada. Ahora, eso sí, si yo quiero que este texto de aviso esté encendido siempre, entonces directamente lo que hago yo es busco acá esto que dice estado alto y coloco un estado alto acá. Esto siempre está en 1. Lo conecto a la entrada. De esa manera siempre me va a estar mostrando lo que haya en el texto de aviso. Vamos a simulación. Fíjense, ven que el texto de aviso me lo está mostrando en este momento. No hay nada que mostrar porque yo no lo programé. Vamos a programar esto. Salimos de simulación y le voy a poner acá piezas fabricadas, sobre todo si escribo bien. Piezas, vamos al renglón de abajo. Fabricadas. Y acá en la parte de abajo le voy a pedir que me ponga el número. Fíjense que como yo tengo un contador, me aparece acá en esta ventana el bloque del contador, el bloque 5 del contador. Miren, ¿lo ven ahí? Este bloque me está apareciendo acá. Si yo llego a tocar este bloque, automáticamente me aparecen acá los parámetros que me ofrece este bloque. ¿Qué dice? Valor del contador, límite de conexión, que nosotros habíamos puesto 20, límite de desconexión que había quedado, no me acuerdo si en 8 o en 20 también, y el valor inicial en caso de que yo lo hubiese programado, que nosotros lo habíamos dejado en 0. Pero lo que me interesa es el valor del contador. Entonces, me posiciono donde quiero que aparezca, acá, por lo general yo lo pongo a la izquierda, e inserto el parámetro. De esa manera el texto de aviso ya tiene una aplicación. Fíjense lo siguiente, vamos a simulación. Acá me aparece lo que se va a ver en el display. Piezas fabricadas, 0. Cada vez que yo activo el contador, no solo lo que va contando este contador me lo está mostrando en el display del relé inteligente. Está muy piola eso. Si reseteo, por supuesto que se va a ir a 0. Y con este estado alto logré que en todo momento el display esté mostrándome el mensaje de piezas fabricadas. Por supuesto, si yo tuviera una situación de emergencia, a este texto de aviso, en vez de darle prioridad 1, le doy una prioridad más baja, por ejemplo, le doy 8. Cosa que lo voy a ver siempre, pero si en algún momento se activara un texto de aviso que me dice, por ejemplo, bajo nivel de aceite, automáticamente va a activarse. Supongamos que yo a este texto de aviso le coloco una entrada que es el sensor de nivel de aceite. El sensor de nivel de aceite siempre está el sensor de aceite siempre está enviando señal
continuamente de aceite. Si está enviando, bien, todo bien. Si deja de enviarla, ahí es porque ahí baja presión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico una función negada, cosa que cuando no me esté llegando señal del sensor de nivel de aceite, eso me activa el texto de aviso. Fíjense entonces, vamos ahora a simulación. Acá me está apareciendo, lo pongo acá, la cantidad de piezas fabricadas. El- este texto de aviso, perdón, acá hicimos un error. Yo le puse prioridad a este bajo nivel de aceite, prioridad 0. ¿Y por qué no me lo está mostrando? Han cambiado, ven que me dice 9, pero en realidad ahí me están figurando 127. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarlo a prioridad más alta. Se ve que lo han reprogramado esto y ahora vamos a simulación nuevamente y ahora sí me está indicando bajo nivel de aceite. Sí. Antes, en la versión anterior de este logo, lo acabo de ver ahora con ustedes, es que antes la prioridad más alta era la más chica, era la 0. Cuando eran solamente había 9 textos de aviso, el que tenía el valor más bajo era el que tenía prioridad. Ahora lo han hecho al revés, el número más alto es el que tiene prioridad más importante. Entonces ahora yo le di 15 y me está diciendo bajo nivel de aceite. En caso de que desaparezca el sensor, vuelva a emitir que hay buen nivel de aceite, vuelve a aparecer acá el tema de las piezas fabricadas. Bueno, interesante saber lo que ha cambiado la programación con el relé inteligente. Y además de eso, bueno, está bueno que ustedes vean cómo se busca o cómo se utiliza la ayuda. Cuando tengan dudas con respecto a una función, en vez de buscar, bueno, los manuales, explicaciones mías, saben que pueden ir a la ayuda de cada función y ahí les explica cómo operar cada función. Bueno, acá tenemos entonces aplicado o explicado el tema del contador. Dentro de las aplicaciones de un contador, una cosa que uno podría llegar a hacer es cómo puedo hacer para que eh, tener dos entradas. Una aplicación sería, vamos a abrir uno nuevo, y yo quiero que tener dos entradas en el contador, lo mismo que lo teníamos en el PLC, donde tenía un contador ascendente-descendente. Quiero que tenga una entrada o simular que cada vez que entra un pulso por una entrada, sume. Y cada vez que entra un pulso por otra entrada, reste. Eso se puede hacer con relativa facilidad a través de lo siguiente. Colocamos un contador y colocamos las entradas. Voy a traer una entrada de reset, una entrada que vamos a llamar la entrada de suma y otra que vamos a llamar entrada de resta. Entonces, propiedad del bloque, comentario a este reset, aceptar, este es el que hace suma, damos doble clic acá, comentario, resta. Aceptar. Bien. El de reset va a ir conectado obviamente a la entrada de reset. El de suma, quiero que sume. Pero quiero que cada vez que yo reciba señal en la entrada I3, reste del contador. ¿Cómo hago eso? Y habría que cambiarle la dirección de conteo y al mismo tiempo enviar un pulso. ¿Qué significa eso entonces? Que voy a tener que hacer esto. Voy a tener que eliminar esto. Esto lo eliminamos. Y vamos a colocar una función OR. Esta función OR
me va a servir para hacer lo siguiente. Fíjense, si yo envío un pulso desde la entrada suma, ese pulso va a ir al contador. Si yo envío un pulso desde la entrada resta, también va a ir al contador, pero al mismo tiempo va a ir a la entrada dirección. Para que no se me solapen, vamos a mover un poquito esto. Así. Ahí está. Entonces fíjense lo siguiente. Vamos a poner todos pulsadores. Simulación. Este es pulsador normal abierto. Pulsador normal abierto. Y pulsador normal abierto. Fíjense. Cada vez que yo aprieto acá, la señal pasa a través de la función OR y entra al contador y suma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por otro lado, si yo activo este, el de resta, ocurren dos cosas simultáneamente. Por un lado estoy enviando el pulso a la entrada de conteo y al mismo tiempo le estoy diciendo que ese pulso que está entrando le tiene que cambiar la dirección. Fíjense ahora que de 8 bajo a 7. Vuelvo a apretar, baja a 6. Vuelvo a apretar, ven que entran dos señales simultáneas al contador y baja a 5. Entonces, de esa manera, y acá voy a colocar, no sé, en la salida podré colocar una sirena, un aviso, pongámosle, no sé, acá, una sirena que me avise que se llegó a la cantidad necesitada. Y si además de eso quisiera colocarle un texto de aviso, no hay ningún problema, vengo acá, coloco el texto de aviso. Recuerden que el texto de aviso siempre hay que colocarle acá un conector abierto. Me lo pide la programación. Y acá en la entrada le coloco un estado alto, o sea que siempre esto esté visible, siempre va a estar activado la visión de este texto de aviso. Y en este texto de aviso lo único que tengo que hacer acá es decirle, pues supongamos que esto está contando la cantidad de autos que entran y salen de una cochera, entonces pongo acá cantidad de, vamos al renglón de abajo, vehículos, y acá basta con que yo toque acá el contador y le digo poneme el valor del contador, que sería este. Lo inserto y ahí aparece. Entonces vamos acá a simulación y automáticamente veo que el texto de aviso va a decir cantidad de vehículos 0. Cada vez que se levanta la barrera, por ejemplo, para que entre un auto, va sumando la cantidad de vehículos. Y cada vez que se activa la barrera conectada a la entrada I3 que le dice acá resta, va restando la cantidad de vehículos. Y si quisiéramos ponerle acá, por ejemplo, esto, si acá, por ejemplo, fueran, no sé, pongámosle límite de conexión, le ponemos, no sé, número bajo, 20 vehículos. Aplicar, pero podrían ser 200, si es un estacionamiento grande como de un shopping, pueden ser mejor, no sé, 200, 500 autos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo acá, esto en vez de llamarse sirena, va a ser un cartel de aviso, va a ser cartel de completo. Y para que me avise o me encienda un cartel de hay lugar directamente, entonces vengo acá, pongo una salida negada, la conecto a la salida del contador y acá voy a colocar un cartel o la bobina del contactor de un cartel que se prenda y diga hay lugar.
perdón, acá esto es conector abierto, toqué mal. Una salida, ahí está. Y esta salida se llama hay lugar. O cartel hay lugar. Ahora sí. Fíjense entonces, vamos a achicar un poquitito para que esto, vamos a correrlo para que quede más visible, quedó medio... Ahí está. Entonces, tenemos el cartel de completo, el cartel del lugar, y aparte de esto, otra instrucción es el tema del display. Acá simulamos y veo que en el display me van apareciendo la cantidad de autos que hay. Cuando yo llegue, está prendido el cartel del lugar. Cuando se llegue a la cuenta de 20, 18, 19, 20, se apaga el cartel de hay lugar y se enciende el cartel de completo en virtud de la función negada que puse acá. Si se va un auto, automáticamente tenía que haber programado acá que el límite de desconexión fuera también 20. Y ahora sí, nuevamente aparece el cartel de hay lugar. Entonces se van dos autos, quedan 17, entra un auto, entran dos, entran tres y nuevamente se vuelve a prender el cartel de completo. Bueno, estas son aplicaciones del texto de aviso y del contador de suma y resta. Vamos a ver entonces el último de los contadores, que es el contador de horas de funcionamiento. El contador de horas de funcionamiento es uno de los más importantes funciones que tiene el relé inteligente. ¿Qué es lo que contiene este contador de horas de funcionamiento? Bueno, como su nombre bien lo indica, cuenta las horas que ha estado funcionando la máquina desde cierto tiempo y puede contar intervalos, que es lo más importante, cosa que yo lo puedo utilizar para todo lo que sea mantenimiento, es decir, cambio de aceite, cambio de filtros, etcétera, cosas que haya que reengrases para mantenimiento por horas, no a lo mejor por falta de aceite, eso es otra cosa. Pero todo lo que sea de este tipo de alimentos, de mantenimiento, me viene muy pero muy bien. ¿Qué tengo acá para programar? Bueno, uno de ellos es el llamado tiempo de arranque desde OT. Esto es para cargar una cantidad de horas de funcionamiento total de la máquina. Si yo lo dejo en cero, va a contar va a contar sin parar desde que yo arranque la máquina por primera vez cuando recién la fabrico, la armo. Mientras que el otro, por ejemplo, pongámosle acá, digamos, pongámosle acá 20 horas, va a ser para que cada 20 horas me avise, aprenda una alarma y a lo mejor aparezca un texto de aviso que diga que hay que reengrasar una cadena, por ejemplo. Entonces, con esos parámetros colocados acá, yo voy a plantear un relé autoenclavador. Vamos a poner acá dos entradas, una de marcha y que va a ser un pulsador, por supuesto, normal abierto, y la otra va a ser el de parada. Y en simulación lo vamos a poner como pulsador normal cerrado. Sabemos que si utilizamos un pulsador normal cerrado por las cuestiones de seguridad que habíamos mencionado antes, vemos que colocar acá una función negada. En la función negada, de ahí nos vamos a la entrada de reset. Y por este lado vamos a la de marcha.
Y de acá una salida que indique, esta sea la bobina del contactor principal. Muy bien. Lo importante acá, ¿cuándo se activa esto? Bueno, esta entrada, que es la entrada de conteo, la voy a conectar. Puedo conectarla tanto acá como acá a la salida. Da igual. Mientras esta entrada esté activa, el contador de hora de funcionamiento va acumulando horas. Cuando llega la cantidad de horas en que estuvo activado el contactor, que en este caso serían 20 horas, se va a activar la salida. ¿Qué vamos a colocar nosotros en esa salida? Bueno, por ejemplo, una luz de alarma, ¿no? Una luz de advertencia, por ejemplo, que se prenda en el tablero y al mismo tiempo quiero que me aparezca un texto de avisos. Texto de aviso que puedo hacerlo de dos maneras. Puedo que aparezca el texto de aviso al mismo tiempo en el que se prende la luz de advertencia. Esa sería una posibilidad. Entonces en ese caso, por ejemplo, lo conecto directamente acá. La entrada del texto de aviso viene acá. Acuérdense de que por una cuestión de semántica me piden que coloque un conector abierto a la salida de los textos de aviso. Si es que no voy a colocar otra cosa más, voy a texto de aviso. Y en el texto de aviso eh, voy a colocar acá reengrasar cadena principal. Y una cosa interesante, como habíamos mencionado antes, es colocar la hora de activación acá y la fecha de activación la voy a colocar acá. ¿Está? Bien, entonces ya tengo esto. Por otro lado, puedo colocar en esta misma máquina un otro texto de aviso que esté activo siempre y que me esté diciendo cuánto falta para hacer el reengrase. Porque a lo mejor para el reengrase es probable que haya que parar la producción. Entonces la persona necesita saber cuántas horas todavía tiene disponible la máquina antes de hacer ese mantenimiento. Entonces coloco acá para que esté siempre activo un estado alto, un estado 1, y a la salida, por supuesto, siempre tengo que poner un conector abierto. Bueno, en este texto de aviso vamos a colocar acá horas remanentes. Vamos a pasar al renglón de abajo. En todo caso, si veo que no me queda bien centrado, ponemos acá horas remanentes y acá, ahí está. Y acá voy a colocar eh, las horas que me faltan para que se active el aviso de reengrasar la cadena. Entonces toco acá, ven que el único bloque de conteo o interesante ahí es este, y me dice acá, intervalo de mantenimiento, tiempo restante. Le voy a poner este tiempo restante acá. Entonces ese tiempo restante cada vez va a ir disminuyendo conforme van pasando las horas. Ahora, no nos olvidemos, yo tengo acá dos textos de aviso. Este texto de aviso es un texto de aviso que le voy a dar una prioridad alta.
Por ejemplo, 20. Recuerden que habíamos visto que en esta nueva versión, a diferencia de las anteriores, cuanto más alto es el número de la prioridad, mayor es la prioridad de mostrar. O sea, cuanto más más alto es el número de prioridad, primero se muestra esta pantalla en preferencia de otras que tengan una prioridad con valor menor. Así que por ejemplo, este texto de aviso le voy a dar, por ejemplo, una prioridad, no sé, más baja, 4, 5, pongámosle. Entonces a uno le di prioridad 20, como ven ustedes acá, y a este le dio prioridad 5. Vamos a simular a ver si está todo bien, no me olvide absolutamente de nada. Veo que ya automáticamente me aparece texto de aviso, horas remanentes 20. Bien, la máquina está parada. Doy un toque y arranca el motor. Para poder simular correctamente esto, vamos a aumentar las horas. 20 horas, vamos a pasarlo a el 12 de junio. Misma hora no, vamos a pasarlo a las 12 horas. Shit. Ahí está. Aplicar, aceptar. Bien, fíjense, ¿qué me está indicando acá? Las horas el intervalo de mantenimiento es de 20 horas, 0 minutos. ¿Cuánto es lo que me resta para que se cumpla estas 20 horas? 2. Y las horas trabajadas total de la máquina, ya que arrancamos la máquina de cero, la máquina es nueva, son 18 horas. Y sigue marcándome esto. Vamos a avanzar un poco más en el tiempo. Vamos acá a simulación y le voy a poner que en vez de ser, me quedan 18, vamos a avanzarlo a 14 horas. Aplicar, aceptar, y acá veo que ya automáticamente el texto de aviso que se me muestra es el de reengrasar cadena principal, y me aparece la fecha, que yo lo adelanté al día de mañana, así que aparece mañana, viernes 14, 17, a las 14, 17 horas es cuando se activa este mensaje del día 12 del 6 del 2020. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, yo hago el mantenimiento. Este cartel tendría que desaparecer. ¿Qué necesitaría entonces para que desapareciera? Bueno, entonces ahí vamos a tener que ir a lo siguiente. Vamos a tener que colocar una entrada que sea para resetear este contador. La vamos a poner por acá. Y esta entrada de reseteo de mantenimiento, vamos a poner acá para que no obstruya. O si no, por ahí la podemos poner por acá. A ver. Sí, no, la dejamos acá. Para que las líneas no corte y sea más claro. Y esto le vamos a poner acá. Reset. Shit. Fin. Reset. Y en simulación va a ser un pulsador normal abierto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Volvemos a la simulación. Bueno, como arrancamos de vuelta en la simulación, aparece 20 horas, 0, todo se volvió a 0. Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a poner acá, en vez de, estábamos en el 12 de junio, le vamos a poner día 13 de junio, 14 horas. Aplicar, aceptar. ¿Qué pasó acá? No pasó nada porque el motor no estaba en marcha. Entonces ahora sí, ponemos el motor en marcha, está encendida la bobina del contactor principal, achicamos un poquitito para que entre todo, y vuelvo nuevamente a cambiar la fecha, lo paso al 14 de junio, y ahora sí, fíjense que reengrasar cadena principal, y aparece el momento en que apareció la advertencia. Se prendió la luz de advertencia, se aprende el texto de aviso y desaparece lo que se muestra. No es que no exista, lo que pasa es que
este cartel de horas remanentes o esta visualización no tiene tanta prioridad como la que tiene esta del texto de aviso, que es reengrasar la cadena principal. Bueno, esto era lo que quería mostrarles con respecto a cómo se utiliza el contador de horas de funcionamiento. Por supuesto que yo acá puse nada más que el de reengrasar la cadena, pero si yo tuviera más operaciones de mantenimiento, reengrasar cadena, cambiar filtros, revisar la tensión de correas, verificar, hacer control diario de temperatura, todo eso lo voy colocando acá con más contadores de horas de funcionamiento y más textos de aviso. Así como hice este bloque, así como yo hice todo este bloque de luz de advertencia y un texto de aviso, puedes seguir construyendo más de estos. Se los muestro. Copiar, pegar, lo voy a poner por acá. Y la entrada, la entrada de conexión la coloco, sigo colocando acá a la entrada, o donde está ahí la bobina, lo que alimenta la salida del relé autoenclavador. Entonces en cambio va a ser una otra luz de advertencia o la misma luz de advertencia que pero con otro texto de aviso. Si quisiera utilizar la misma luz de advertencia, no hay ningún problema. Vamos a eliminar esto, borramos acá, eliminamos esta conexión y eliminamos esta conexión también. ¿Cómo va a quedar esto? Va a funcionar así. Esto lo eliminamos, esto lo eliminamos, y acá voy a tener los dos contadores, este y este, y cada uno de ellos los voy a colocar con sus respectivos textos de aviso. Seleccionamos texto de aviso de acá, texto de aviso de acá, y ambos dos, cualquiera de los dos que se active, me tiene que activar la luz de advertencia. Como los dos tienen que activar la luz de advertencia, ¿qué tengo que colocar acá? Y una función lógica OR, o uno o el otro. Cualquiera de los dos va a encender, que se active, va a activar la luz de advertencia. Y así puedo seguir colocando distintos avisos. Lo que sí voy a necesitar es que para el reset voy a tener que colocar de alguna manera tengo que ubicar un reset distinto para cada eso. Pues si yo reseteo, usar un reset mismo, un solo pulsador, me va a resetear el contador del reengrase, el contador de horas de retensado de las correas, lo que sea, se borraría todos, pero voy a necesitar un reset de tipo selectivo. Se puede hacer con, a lo mejor con una llave, alguna llave rotativa que identifique cuál es el que hay que eliminar. En algunos casos, lo que se puede hacer es utilizar algo que se llama tecla de cursor. Ustedes vieron que hay unos botoncitos en el mismo relé inteligente que puedo utilizar. No necesito cablear un pulsador normal abierto, normal cerrado, sino que utilizo la tecla del cursor para resetear estos contadores. Entonces cuando el muchacho va, mira cuál es el texto de aviso, aprieta la tecla de cursor, y esa tecla de cursor, según la que apriete, va a resetear ¿cómo se llama? El contador determinado, o respectivo. Obviamente voy a tener que utilizar una tecla de cursor distinta para cada uno
de los contadores, ¿no? Por supuesto. Si no, volveríamos otra vez al mismo problema de que apretaría un botón y ese botón resetearía la cuenta de todos los contadores de horas. Bueno, con esto hemos visto toda la parte digital, hemos completado todos los temas que hacen al comando y programación del relé inteligente. Lo único que queda es, quizás para más adelante, es hacer la parte de analógica. Pero eso ya es otro tema de programación. Bueno, nada más.